Hola, ¿qué tal amigos de Piensa Prensa? Estamos hoy con César Leiva, quien es candidato por el Distrito 8, candidato a diputado por el Distrito 8 de Santiago. César, muchas gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. César, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti, cuáles son tus antecedentes y por qué estás hoy postulando a esta diputación. Qué es lo que te mueve? Perdón, me quedé pensando cuando dijiste los antecedentes, que acá uno cuando dice eso es los antecedentes penales. No, tus El antecedentes prontuario de vida. de vida, claro. No, mira, yo vengo de Maipú, de una familia que llegó a vivir ahí en los años 80. Compró una casa con subsidio, como la mayoría de los chilenos y chilenas. Y estudié en el Instituto Nacional, después estudié en la Universidad de Santiago de Chile, estudié publicidad, estudié con gratuidad, o sea, no pagué, por tanto, para mí es un tema relevante que cruza mi vida, el tema de cómo el Estado aporta en la vida de las personas. Después hice un magíster en comunicación en la misma universidad y llevo algo así como 11 años trabajando en la administración del Estado en distintos roles, pero en temas de comunicación pública. Ya. Y actualmente trabajo en comunicaciones, pero en inteligencia artificial. Esa es como mi especialidad actualmente. Y voy de candidato por segunda vez a diputado. La vez pasada fui 100% independiente, ya podremos conversar de eso. Pero ahora voy con una lista parlamentaria, pero con exactamente las mismas ideas, las mismas propuestas y con más energía, obviamente, y más aprendizaje. Fíjate que me gustaría que me platicaras esto de tu primer intento, porque creo que es importante y más importante es que no hayas dejado la intención. ¿Por qué es que fuiste como independiente y qué fue lo que pasó que no saliste electo? Sí, esto fue el año 2021, que fue el parlamento que actualmente está en ejercicio. Y yo no he militado en partido político como actividad política, pero como trabajo de hace mucho tiempo en la administración del Estado. Trabajé en la Contraloría, en el CERNAC, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Energía. Me gusta la administración pública y me gusta cómo el Estado y la política pública puede cambiar la vida de las personas. Una opción es entrar a militar a un partido y hacer esos cambios ahí, pero también creo yo que existe la posibilidad desde la independencia y desde, digamos, inclusive con una mirada política, pero desde la independencia poder participar en política. Y en esa lógica dije, ok, quiero intentarlo porque también uno se rodea con personas políticas, no necesariamente militantes y con ex compañeros de trabajo en las instituciones públicas, con personas que sí son militantes también. Fuimos conversando y dijimos, ya ok, levantemos una candidatura independiente porque no es sinónimo de estar solo, es sinónimo solamente de... Sí, la independencia se refiere más bien a la independencia intelectual, por llamarlo de alguna manera. Claro. O sea, no estás vinculado a un prontuario o a un ideario político específico. Sí, o sea, incluso yo creo que me considero una persona más bien, si tú lo quieres poner en los cánones tradicionales, de centro izquierda, pero no soy una persona militante y además el hecho de ser independiente con las propuestas que ya vamos a conversar me da un valor agregado. Pero volviendo al punto, claro, esa vez me tiré 100% independiente porque creí que era la mejor opción. También exploré la opción de pedir un cupo partidario, pero es un proceso en el que tú le vas a pedir permiso a un partido para poder presentarte. Ellos te miden la elegibilidad, ellos te miden respecto a otros candidatos que son militantes de su partido, por tanto los priorizan a ellos. Y finalmente dije, ya ok, vamos a juntar las firmas. Y juntamos los patrocinios, que es un porcentaje que te pide el servicio electoral para presentarte en tu distrito. Y una vez me presento, vamos a la elección, obviamente con desventaja por el tema presupuestario, pero me fue muy bien por lo mismo, porque iba con propuestas, con ideas súper claras de lo que quería ir a hacer al Congreso. Además, el hecho de ser independiente creo que también es un plus para las personas de la manera en que yo se los planteaba. Y obtuve 35.000 votos. Eso es un porcentaje en el distrito alto, porque fue la segunda mayoría de 89 candidaturas. Es decir, solo me superó una persona, y esa persona obviamente también fue electa diputada, pero todo el resto obtuvo menos votos y hay otros 7 diputados que entraron al Congreso con muchos menos votos que yo.
No con esto estoy diciendo que es una injusticia per se, sino que lo sentí así en un momento porque fue un proceso también mío de aprendizaje, es decir, quizá a lo mejor no fue la mejor forma de hacerlo, me faltaron 1000 votos, muy poquito además, pero una reflexión profunda, porque una reflexión de uno, pero también una reflexión de decir, el sistema actualmente como está diseñado, está hecho para que el sistema político chileno funcione con los partidos políticos y los independientes solamente son una parte muy pequeña de esa participación. Y después de eso, claro, de ese aprendizaje, obviamente seguí trabajando, seguí haciendo lo que me apasiona, que es la comunicación pública, y se presenta esta posibilidad de nuevo de ir de candidato, pero dije no voy a cometer el error nuevamente de tener ahí el triunfo, de poder decir voy a ir al Congreso con las ideas de las personas que me apoyaron y no llegar. No quería pasar por el mismo proceso porque además siento que uno le debe cierto respeto al electorado. Y esas 35.000 personas que votaron por mí, cuando era voto voluntario además, o sea, personas que voluntariamente votaron por mí, si yo les pedía el voto ahora de la misma forma, era muy arriesgado también. Entonces voy con un cupo partidario ahora, pero también me quedo con esa sensacioncita como de que pucha, porque por ejemplo ahora no van candidatos independientes ni en mi distrito ni en la región metropolitana. Porque fui un pésimo ejemplo. En serio, es como el ejemplo de cómo de no lo que no se debe de hacer. Lamentablemente. Ahora, supongo que tus convicciones y tus programas no han cambiado y me gustaría que nos contaras cuáles son tus propuestas, cuál es tu por decirlo así, tu programa respecto de lo que tú quieres hacer en el Congreso. Sí. Una de las cosas que siempre hablamos con las personas cuando estamos en la calle es partiendo un poco de esta lógica bien pedagógica de conversar qué es un diputado, qué es lo que hace, qué es el Congreso, porque como parte de mi trabajo ha sido comunicar lo que hace una institución pública, mucho tiempo estuve en la Contraloría y comunicábamos lo que hace la administración del Estado, que no incluía el Congreso, pero sí obviamente es parte de explicar en la conversación con las personas, es interesante. Es decir, el diputado tiene 3 funciones principales, que es representar, legislar y fiscalizar. Y yo le digo a las personas, la única que depende 100% del diputado es la tercera, la de fiscalizar, porque es del diputado esa función asignada, esa prerrogativa en la que puede fiscalizar en la práctica lo que se le antoje de las instituciones del distrito, y más porque también puede fiscalizar al país entero, digamos, las instituciones del país entero. Entonces mi propuesta siempre ha sido, no es que vaya a dejar de presentar propuestas de legislación o de representación de las personas, pero quiero focalizar la propuesta de valor en la fiscalización. Y no una fiscalización de enviar un oficio, que es lo que generalmente sale en las noticias acá, un diputado ofició a la municipalidad de no sé qué. Porque eso es quedarse solamente como si tú enviaras un correo electrónico y después no sabes la respuesta o queda ahí, sino presentar un programa de fiscalización con modelos de auditoría planificada. Eso quiere decir que tenemos a lo menos 8 instituciones fiscalizables, que son los 8 municipios que están en el distrito, que son entidades fiscalizables 100% por un diputado. Y ahí yo te decía que hay un valor agregado del hecho de ser independiente, que en algunos casos no es un valor en sí mismo, pero en este caso yo creo que sí, porque si yo me paro desde la independencia a decir voy a fiscalizar a estos 8 municipios, lo voy a hacer con exactamente la misma vara y la misma rigurosidad. Y eso quiere decir que además les vamos a pedir sistemáticamente, y de una manera, como te decía, objetiva y planificada, rendición de cuentas en algunos aspectos. Horas extra, cómo ejecutan el presupuesto, cómo está su déficit presupuestario, cómo está sus asignaciones de grado al personal, porque muchas veces también hay cosas que no se fiscalizan dentro del mismo municipio por la complejidad política que eso puede generar en los integrantes de la misma municipalidad. Y una serie de cosas que se le pueden fiscalizar al municipio, sobre todo asignación de licitaciones, de recursos, transferencias, y si están cumpliendo también con lo que su mandato municipal les da, indica, que es la gestión territorial, entre otras cosas. Es súper interesante, o sea, tu enfoque es como de tratar de institucionalizar o más bien de sistematizar esta fiscalización. ¿Es correcto? O sea, sí, es una propuesta quizá un poco arriesgada porque es algo que en general los diputados no proponen, sino que más bien dicen voy a fiscalizar, y está bien porque es parte de su trabajo. Pero lo que quiero plantearles yo a las personas y en lo que conversamos es
miren, esta es mi propuesta que yo puedo cumplir y usted me puede cobrar la palabra después. Porque es mucha promesa y a veces, por ejemplo, lo legislativo depende de otros 154 parlamentarios. Ujú. En cambio, la fiscalización que yo les propongo es algo que me pueden pedir rendir cuenta a mí también. Tal como yo le voy a pedir rendir cuenta a los municipios y a las instituciones que están operando en el distrito, pero que dependen del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación o de otra institución, pero que están en el distrito. Y eso además tiene una lógica de transparentarlo, porque el hecho Por de supuesto. canalizarlo Mm. y tener esa información y ponerla a disposición de las personas del distrito le da otro toque y otra característica distinta a lo que está haciendo la fiscalización de ese diputado. Súper interesante, César. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para comentar más temas. Hola, estamos aquí de vuelta con César. César nos platicaba sobre un aspecto de tu inquietud, de tu campaña, que es el de la fiscalización. Pero tú eres una persona joven y me comentabas que a ti te interesa mucho enfocar tu trabajo hacia la juventud y varias problemáticas, por llamarlo de alguna manera, de la juventud, y nos gustaría que nos platicaras acerca de eso, César. Sí. Yo hablaría de la juventud de hoy día porque uno dice es joven, pero cuando uno habla de una persona de 18 a 25 es un tipo de joven. Claro. Después de 25 a 30, no, es un cambio generacional que ha sido brutal. Ha sido brutal y el comportamiento de las personas jóvenes también varía mucho en relación a esas edades. Como te comentaba al comienzo, yo soy docente universitario, entonces me toca a veces hacerle clase a estudiantes de primer año, que son muy chiquititos, y después a algunos que son más grandes, o en el vespertino, que ya son personas mayores. Claro. Pero los más pequeños una complejidad de entenderlos, o de la libertad con la que hablan de ciertas cosas, que a veces uno queda sorprendido. Pero con esa misma libertad de las cosas que hablan, también transmiten sus miedos y sus inseguridades. Yo creo que ahí hay un tema que me moviliza mucho a abordar de manera legislativa en propuestas específicas. Y eso tiene varias aristas. Una de ellas es el tema del desempleo juvenil, pero del desempleo juvenil ilustrado, Claro. que son personas que saliendo de la universidad no encuentran trabajo definitivamente o tardan incluso 2 años en encontrar trabajo en lo que estudiaron y terminan muchas veces trabajando en otra cosa. ¿Por qué es tan importante, creo yo, eso? Porque una de las cosas que en Chile hemos transmitido a las generaciones más jóvenes es que la educación es una forma de ascenso o de movilidad social. Y se ha implementado mucha política pública para enfocar eso, por ejemplo, la política pública de la gratuidad, para que los jóvenes puedan entrar a la universidad. Pero si hoy tú le dices a un joven, puede estudiar incluso gratis, pero si no tiene la certeza que cuando él salga va a tener un empleo, va a estar estudiando con inseguridad, con incertidumbre, e incluso cuando salga, si termina trabajando en otra cosa que no es lo que se especializó, eso genera una frustración no solo para él, sino que para las generaciones que vienen y que quieren estudiar lo mismo que él o que se sienten representados con esa persona. Si a eso le sumamos otros problemas que también hoy día tiene la juventud, que son problemáticas de salud mental, que en Chile es un tema transversal a todas las edades, pero sumándoselo a la adolescencia y a la juventud es más complejo, porque son personas que están viviendo procesos muy fuertes. Y un joven que está estudiando o que está muy frustrado porque no encuentra trabajo y tiene problemas de salud mental y además de eso no recibe el apoyo para tratar ese problema de salud mental, puede encontrarse con un tercer problema, que es el problema de tener al narco al frente, que hoy día nos pasa mucho. Y tener al narco al frente porque hay un problema de narco en Chile que todavía está en una posibilidad de solucionarse. Eso todos concuerdan, toda la clase política concuerda en ello. Pero hay un foco que es el foco de mano dura, que se transmite mucho, que obviamente creo yo que todos los parlamentarios que queramos ir al próximo Congreso vamos a coincidir en algunos aspectos de eso. Pero hay que tomar también este otro lado, que es cómo el narco se ha hecho de un espacio en los jóvenes y de una manera, de una cercanía en la que el Estado debiera estar, y hoy están estas personas ofreciéndole Tusi, Queta, Jale, que son un montón de
de drogas duras que inclusive los jóvenes muchas veces le bajan el perfil creyendo que son drogas que son recreacionales y no les dañan la salud mental ni la salud física. Entonces, ese triángulo o esa conjunción de problemas es un problema de las generaciones que están actualmente viviendo su juventud, pero también es un problema para el Chile del futuro, si no lo abordamos bien. Claro, aquí estamos hablando de empleabilidad respecto de lo que dices tú, aquel que está saliendo de la universidad y no encuentra un campo para trabajar. Desde el punto de vista propiamente legislativo, ¿cómo se debiera enfrentar este asunto? Aquí te agrego el cuarto punto y que está relacionado y va a ver por qué. Como te decía, estoy trabajando en inteligencia artificial y una de las cosas que sí o sí los países debemos mirar con mucho énfasis, porque a mi juicio la revolución de la inteligencia artificial es como si fuese la revolución industrial u otro tipo de revoluciones respecto al tema laboral y al tema de cómo convivimos. Si hoy día no legislamos y no miramos la perspectiva laboral, los planes de estudio, qué queremos del desarrollo del país con la inteligencia artificial, cómo la vamos a administrar, a dominar y cómo va a servir para mejorar la humanidad de las personas, vamos a seguir sacando profesionales o van a seguir saliendo profesionales que van a enfrentarse a baja empleabilidad porque sus carreras probablemente fueron reemplazadas a lo mejor por sistemas automatizados. Entonces, si no hay una conexión entre la mirada de futuro con, por ejemplo, la inteligencia artificial y lo que eso se proyecta en 10, 20 años más, tampoco vamos a solucionar el problema en un corto plazo. Eso es uno de los aspectos que hay que solucionar. Es decir, cómo vamos a mirar el Chile del futuro y los empleos del futuro y la educación actual, cómo la vamos a mejorar para que los profesionales cuando salgan tengan incorporados algunos aspectos de entender, dominar, manejar la inteligencia artificial para un mejor trabajo. No es que vayan como una herramienta ya necesaria para la vida laboral hoy. Claro, porque la mayoría de las personas cuando hablan de inteligencia artificial en lo laboral suelen tener miedo a perder el empleo, pero eso no debiera ser así. Porque en la práctica no es que el empleo desaparezca, sino que se va reconvirtiendo. Vamos a necesitar, por ejemplo, más psicólogos, vamos a necesitar más personas atendiendo humanamente a otras personas, porque los procesos de automatización hacen eso, que desapegan al humano de otro humano. Pero si tenemos un problema de salud mental y los cabros van y le hablan a ChatGPT para pedirle consejos de psicología, significa que necesitamos más psicólogos y más psiquiatras humanos, no un mejor ChatGPT, claro. Porque inclusive OpenAI, que está detrás de ChatGPT, ya sabe que es un problema eso, porque hay jóvenes que han hablado de suicidio en la plataforma. Y eso lo tienen que hablar con un humano, con una persona. Entonces, eso por un lado. Y por otro, claro, incorporar políticas que fomenten la contratación de jóvenes, eso ya es como algo plenamente legislativo. Y yo creo que ahí se pueden encontrar instancias de fomento económico a las empresas para contratar jóvenes profesionales. Claro. Un incentivo económico, que esos típicos subsidios... Sí, son subsidios para la contratación. De determinado segmento etario, ¿no? Exacto. Y incorporar también formas de capacitación y mejora de las profesiones o los profesionales que ya salieron y que puedan tener un upgrade, digamos, a estas nuevas tecnologías, combinándolas con nuevos conocimientos, especialización, para que tengamos profesionales mejores preparados para lo que queremos, que también es un Chile que si bien es humano, piensa desde la humanidad, incorpore la inteligencia artificial para facilitarle la vida a las personas. Términos de regulación o de orientación de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que existe actualmente en Chile, si es que existe algo regulatorio respecto de la inteligencia artificial? Sí, actualmente en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que regula algunos aspectos de la inteligencia artificial, pero los toma como por separado y incorpora algunos puntos que en la práctica es algo básico para partir y creo que está bien. Pero yo creo que nos deberíamos dar el espacio de una ley marco de inteligencia artificial que incorpore todas las áreas en las que la inteligencia artificial va a tener una incumbencia. Como te decía, en lo laboral, en cómo la modernización del Estado se vincula a esto, en cómo hacemos que la inteligencia artificial tenga una perspectiva ética, cómo se incorpora la obligatoriedad de la supervisión humana frente a la inteligencia artificial
Y aspectos tan sencillos como este, que de hecho en la Unión Europea lo legislaron en algún momento, que es, tú llamas a un call center o escribes en un servicio al cliente y te atiende un bot en algunos casos. Entonces se expresó el derecho a ser atendido por un humano. Entonces tú puedes invocar ese derecho y eso está completamente relacionado a la inteligencia artificial y la automatización. Por supuesto. Sí. Pero tú esa discusión la das en muchos aspectos, porque eso tiene más bien que ver con la ley del consumidor quizás. Pero tiene que ver también con la inteligencia artificial, por tanto no es solamente una discusión que se tenga que dar desde lo normativo con la inteligencia artificial propiamente tal, sino cómo interactúa con otras áreas, por ejemplo la educativa. Hoy día en algunos colegios se está prohibiendo el uso de ChatGPT o el uso de los teléfonos, creyendo que los jóvenes no lo van a utilizar saliendo de clase. Es imposible. Es imposible. El joven o el adolescente, los niños, niñas, cuando ya empiezan a tener contacto con los teléfonos, interactúan con la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es enseñarles, darles las herramientas para que puedan tener la mejor forma de que eso les sirva a su pensamiento crítico, a su análisis del contexto, de la sociedad. Que sea un coadyuvante y no un sustituto. La verdad es que es un tema que da sí, para 3 entrevistas más. Pero súper interesante y desafortunadamente tenemos el tiempo limitado, entonces me gustaría que nos dijeras para los electores en qué lista estás tú, cuál es tu identificación para que quien quiera apoyar tu proyecto lo pueda hacer. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación a ustedes. Saludar a los vecinos y vecinas del distrito 8, que son, como te decía, 8 comunas: Maipú, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Cerrillos, Colina, Lampa, Tiltil. Y comentarles que soy una persona que viene de Maipú, no vengo de una familia acomodada y he pasado por procesos que la mayoría de todos los vecinos y vecinas han pasado. Actualmente tengo un pasar bueno como gran parte de la clase media en nuestro país, pago dividendo, vivo también con deudas como todos en este país. Y quiero ir al Congreso a aportar desde el conocimiento que he ido adquiriendo en mi vida laboral en la administración del Estado como funcionario público, no como una persona política en el Estado, sino más bien ahora quiero hacer política desde el Congreso para mejorar las políticas públicas. Estuve en Contraloría, en CERNAC, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Energía, he trabajado en agencias de publicidad también, porque en el sector privado también hay formas de aprendizaje muy muy buenas. Estudié en la Universidad de Santiago con gratuidad, hago clases en la Universidad de Santiago, me relaciono mucho por lo mismo con jóvenes y conozco la realidad que hoy día viven, esa desesperanza que sienten sobre el futuro. Tenemos que abordarlo con más deporte, con más espacio, con mayor salud mental, mejor acceso, dar más oportunidades, y no solo a los jóvenes, sino que a las personas que quieren crecer, que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren optar por comprarse su primera vivienda, que quieren montar un negocio. Y con eso, con esas necesidades, pueden contar por lo menos con mi voluntad de ir a aportar al Congreso desde una mirada, primero no populista, una mirada profesional de un joven que ha ido creciendo a medida que ha crecido también el país. He visto el crecimiento del país y me siento orgulloso también en parte de lo que hemos construido entre todos y todas, y quiero seguir aportando en eso. ¿Tu lista? Mi lista es la B, soy el primero en la papeleta, eso es súper sencillo de aprender, es la B51 mi nominación, pero el primero en la papeleta, eso es lo más fácil de decir. César, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá. Invitamos a todos nuestros seguidores a que se informen y vayan a votar este 16 de noviembre. Muchas gracias. Esto es Piensa Prensa.